Está con nosotros Maximiliano Aguiar. Tal, contento de estar acá visitándolos por primera vez. ¿Qué viste ayer del debate? Estuvo bueno el debate. ¿Te Estuvo gustó? mejor que los anteriores. Digo, Bien. y perdón por lo que voy a decir. Sí. Digo, pero tuvo algún condimento más interesante. A mí me gustan los debates que tienen un menor nivel de estructuración. Sí. Porque permiten, decíamos la otra vez, que en el debate anterior, si la lógica del debate es que cada uno cuente sus ideas, hay otras herramientas. Si el debate es una exposición, no es un debate. Digo, Claro. va contra la propia lógica del debate. Debates, yo Sí, sí. te contrarresto a vos Pero y... tal Y de cual, vuelta. es la lógica. Y eso corre algunos riesgos, digamos, que terminemos en el barro, digamos. Pero no pasó ayer en casi ningún momento. Hubo un nivel de intercambio importante. Hay algunas regulaciones que más tienen que ver con la calidad de un equipo de campaña versus el otro. Es una ridiculez que no puedan tener papeles escritos. Digo, yo he participado en muchos debates. Nunca pasa eso. Y que sea un tema de debate, si el candidato a presidente se debe saber de memoria. Es casi escolar, digamos. Una Claro. discusión medio insólita. Nunca he participado en un debate presidencial en el cual no se haya podido tener Apuntes. Nunca. Ayuda a memoria. Digamos, eso digamos. tiene que ver Sí. por ahí con el amateurismo del equipo de campaña de Milei, que aceptó una medida que lo incomodaba, porque que se sepa las cosas de memoria no implica que vaya a ser buen presidente. ¿eh? No, Me parece claro. que hay otra Tal cual. Tal otra cual. habilidad. Y hemos estado debatiendo respecto de eso, pero eso me parece más una picardía del equipo de campaña de Massa. ¿Cómo va a ser esos 100 días y cuánta tolerancia a hacer las cosas mal va a tener el argentino? ¿Qué pensás que se viene? Si tiene esos 100 días. Son 100, pero son horas. 100 horas. Lo cierto es que el nivel de desgaste ciudadano y la necesidad de respuestas que tiene el argentino respecto a lo que sucede en el país marca que los tiempos políticos hoy son otros. Esos 100 días tenían que ver con una sociedad con un menor nivel de dinámica del que tiene actualmente y donde sucedían una menor cantidad de hechos. Doy un ejemplo, hablamos de 100 días, pero está faltando menos de una semana para las elecciones. En esa semana pueden pasar muchas cosas. Entiendo que cualquiera que asuma, pero en particular si ganara Massa, el nivel de tolerancia ciudadana va a ser realmente muy corto. Suponiendo que Milei gana la elección, Juntos por el Cambio, ¿qué le daría a Milei? Sí. No hubo nadie de Juntos por el Cambio ayer en el debate. No. Y no he visto en redes hasta ahora, he estado en una entrevista tras otra, pero he estado mirando un poquito redes, pero no he visto hasta ahora muchas frases de apoyo de dirigentes de Juntos por el Cambio. Creo que eso es llamativo, ¿no? Es llamativo y creo que habla también de una especie de coalición armada a las apuradas, ¿no? Donde empiezan a haber ruidos internos. Por una donde- necesidad más que por otra cosa. Sí, si uno ve los spots de alguna etapa de campaña, y después va a ser interesante analizar la continuidad de la comunicación de la campaña de Milei. Si uno ve los spots post generales y algunas de las alocuciones de Milei, va a encontrar claramente el trazo de la campaña del PRO, en particular de Mauricio Macri. Y lo cierto es que en estos últimos días eso se fue también desdibujando, y como te digo, me resultó particularmente llamativo no encontrar No ver a nadie. ninguno ayer. Tal cual. ¿Te sorprendió en el primer bloque del debate? Uno se lo vio a Massa interpelando a Milei, ¿no? El famoso por sí o por no. Milei contestando, pero uno podría en los papeles pensar que hubiera sido al revés, ¿no? Sobre todo con el tema económico. Sin duda, sin duda. A mí me llamó un montón la atención, y me llamó un montón la atención porque básicamente cuando uno hace un entrenamiento de debate es la primera cosa que se dice, la primera. Digo, no se contesta, no se entra en el encuadre del rival, no se contestan las preguntas del rival. Es como tan básico que a mí me sorprendió que ante una herramienta tan simple utilizada por Sergio Massa, porque no fue una genialidad. El punto es que entró Milei y terminó no contestando por sí o por no, pero hablando completamente del De lo encuadre que de quería, Massa durante claro. toda la primera O sea, parte, que era justo su lo trajo principal al terreno. ventaja. Claro. A mí me sorprendió en términos de la falta de dominio técnico de la herramienta, pero habla un poquito de una figura que llega con muy poco tiempo de preparación y de experiencia y que se encuentra en situaciones que no vivió antes y que de repente necesita de herramientas con las que no cuenta. Versus Una cosa es alguien ser panelista, versus alguien que sí tiene campañas y campañas. veterano de y mil batallas, claramente, y lo demostró ayer, sobre todo en la primera parte del debate, donde lo hizo entrar en su juego, donde finalmente le tuvo suerte de que el primer bloque fuese economía y no después, porque creo que Milei después reacomodó un poco sus naves, mejoró un poco su pobre performance, creo que fue pobre, mejoró un poco en la segunda parte, Massa decayó, y creo que finalmente también desaprovechó alguna oportunidad Massa. La segunda parte, si uno ve solamente la segunda parte del debate, no fue bueno lo de Massa, ¿eh? Por ejemplo, Derechos humanos y convivencia democrática. Creo que terminaron hablando de las AFJP
de un empresario mediático Sí. y de toda una serie de cuestiones justo en el momento en el cual Massa podría haber subrayado algunos elementos que son parte de una especie de consenso nacional para grandes grupos y que son puestos en cuestión por Milei, pero sobre todo por Villarroel. Creo que ese espacio fue un espacio desaprovechado, por eso creo que Massa fue de más a menos, tenía muy bien trabajada la primera parte. Milei la tenía muy mal trabajada. Tal vez termino debatiendo sobre el futuro y no sobre el presente. Como digo, una cosa llamativa en términos de la improvisación. Digo, a ver, en economía, que 4 números, no te hace falta ni siquiera que los tengas anotados. No, Digo, no, si claro, ponemos inflación, cuál es la pobreza, etcétera, nos acordamos todos nosotros, que no somos economistas ni mucho menos, era muy simple. Entonces, ante cualquier cosa, dar un número respecto de la cuestión actual. Eso hubiese sido, digamos, una estrategia bien básica para trabajar la etapa económica. No lo hizo. No tenía preparadas preguntas. Las exposiciones de Massa manejó los tiempos inicialmente, al punto que en el bloque de seguridad se cayó y Milei le termina cediendo la palabra. Era una cosa como demasiado caserita para una elección, para un debate de una elección presidencial. ¿Crees que un debate como el que vimos ayer mueve el amperímetro? Tazo ese. Una cosa son los debates y otra cosa son las elecciones. El debate es la emisión comunicacional con mayor nivel de atención ciudadana que se da en toda la campaña. Y este fue el caso. No solo eso, sino de permanencia, porque se sigue hablando, estamos aquí hablando de esto, y justo una semana antes de las elecciones. Entonces, con 1/3 de los votos disponibles, como decíamos hace un ratito. En ese contexto, es potencialmente puede influir bastante. Ahora, no es lo único que influye. Claro. Y acá vivimos una situación económica que es evaluada como negativa por porciones importantes de aquellos electores que quedaron disponibles. Entonces, ¿qué va a pasar en el cuarto oscuro? Va a primar una campaña que en términos de profesionalismo es incomparable con la otra. Digo, ¿va a primar un nivel de publicidad digital incomparable con el otro o va a primar alguna mirada respecto del primer metro cuadrado y de algunas variables económicas actuales? Digo, que Massa haya tenido una mejor performance en el debate no implica necesariamente que vaya a tener una mejor elección. Si pensamos en la elección Paso, hubo un voto oculto a favor de Milei, que no detectaron las encuestas. Si pensamos en la elección general, hubo un voto oculto a favor de Massa, que tampoco detectaron las encuestas. En este caso, esos dos elementos, aquel que le da vergüenza decir que va a votar a Massa porque tendría que explicar a Alberto y a Cristina, claro. y el que le da vergüenza votar a Milei porque tendría que explicar cómo vota una figura con esos atributos personales. Digo, esas dos cuestiones conviven ahora, con lo cual la información que tenemos en la previa, que en principio marca un nivel de paridad muy grande, ¿será que está influida por ese voto oculto? No lo podremos saber hasta el domingo a las 9 de la noche. No. A las 9 de la noche. ¿Y el blanco? Viste que en un momento era todo el mundo que quería votar en blanco, parecía. ¿Pero votaron en blanco? Claro, ahí también hay una sorpresa. Porque a veces el voto oculto se disfraza de eso. Me explico esta cosa, yo no voy a decir entonces no, voto en blanco. Voto en blanco. No voy a votar. El nivel de voto en blanco fue impresionante como bajó entre las PASO y las generales. Y todo ese voto en blanco se fue a 2 candidatos, Massa o Schiaretti. Eso ya pasó, digamos, porque lo cierto es que mantuvo su nivel de votos Milei, bajó un poco Bullrich, pero si uno mira en los agregados, el voto blanco fue a Massa y a Schiaretti en ese orden. Pero ahora queda poco voto en blanco. Lo que podría pasar es que subirá dentro de ese segmento que se expresó a favor de Massa o subirán algunos desencantados de Milei que digan, yo creo que es difícil que pierda por ahí Milei porque los que lo votaron en las PASO y lo votaron en las generales. Correcto. Yo no creo que vaya a haber mucho desgranamiento ahí. Claro. El punto es cuántos pueda llegar a convencer de ese enorme grupo que va a tener que reevaluar su voto. Para eso fue el acuerdo con Macri, como decíamos recién. Pero ayer no estuvo. Lo cual, digo, vamos a tener bastantes X por despejar, te diré, el día de las elecciones, y creo que el análisis posterior de lo que haya sucedido va a ser sumamente rico. ¿Vos pensás que la campaña del miedo o advertencia, como le llama el gobierno, que han tenido respecto a si gana Milei, el colectivo va a costar 1.100, se acaban los subsidios, se acaba la salud pública, la educación pública, ¿crees que esa estrategia sí va a incidir al momento de que la persona vaya al cuarto oscuro por miedo a perder lo poco que tiene? Esa estrategia ya funcionó en las generales. Creo que fue uno de los elementos que llevaron a que creciera sustancialmente el voto de Massa. Ahora, sobre el resto, que ya no lo eligieron en las PASO ni lo eligieron en las generales, creo que el efecto de esto va a ser bastante más limitado. Por 2 motivos. Uno, porque ya se usó. Digo, herramienta que se repite tiende a perder eficiencia. Uno, porque ya se usó. Y por otro lado, porque Milei ha ido moderando esas cuestiones.
Claro. a costa de perder algunos de sus atributos que lo llevaron a estar donde está, ¿no? Que era esta cuestión disruptiva, esta cuestión expresiva enormemente. La versión de ayer de Milei y de las últimas semanas ha sido una versión en slow motion. Iba despacio, tratando Sí, de no tranquilo, no se equivocarse, enojó. Sí. justamente para evitar estos temores. Entonces ni siquiera fue tajante respecto de los aranceles en la universidad. No. Por ahora no. Entonces lo que está tratando es de limar esas cuestiones que generaron el miedo, y Massa, despegándose de Alberto y de Cristina, está tratando de limar las emociones ligadas a la bronca. Entonces tratando cada uno de ir despegando para llegar a ese punto intermedio. Yo creo que en esta etapa lo que más puede garpar en términos de campaña electoral es generar algún mínimo nivel de entusiasmo. Qué difícil tarea, ¿no? De separarse de un gobierno del que es parte, del que es ministro de Economía hace un año y medio, un poco más, con los números que tenemos. Sí, esto habla de la calidad de la campaña de Massa. Digo, se pueden tener muy buenas campañas y perder. Ahora, el punto es que una buena campaña, una buena estrategia de campaña maximiza las posibilidades de la figura política. Digo, aunque sea para salir cuarto, el mejor cuarto que podría salir. Me parece que en ese contexto la campaña de Massa ha sido enormemente profesional y cuidadosa en términos de ir llevando esto, y la campaña de Milei ha sido enormemente torpe. Digo, Massa podría ganar por la campaña, Milei podría ganar a pesar de la campaña que tuvo, donde no aprovechó cuestiones que son como muy básicas en términos estratégicos. ¿Vos crees que la elección ya está definida o no? No. La verdad que no. Me encantaría tener la bola de cristal y saberlo, pero con todos estos ingredientes que te contaba, más el voto oculto y todo, sería aventurado decir lo que sucede. Yo lo último que he visto es una elección de mucha paridad. ¿Vos crees que la elección ya está definida o no? No. La verdad que no. Me encantaría tener la bola de cristal y saberlo, pero con todos estos ingredientes que te contaba, más el voto oculto y todo, sería aventurado decir lo que sucede. Yo lo último que he visto es una elección de mucha paridad, con un elemento adicional. Y perdón que complejice, que es que en esta situación, digo, a ninguno de los dos le conviene aparecer ganador en las encuestas. Con lo cual, si uno mira las empresas que Sí. fueron difundiendo estudios de opinión pública, no coincidían con aquellas que uno conocía que trabajaban para una campaña u otra. ¿Por qué? Porque básicamente, para que el miedo funcione, tiene que haber algún nivel de realidad en el peligro. Claro. Entonces, Tiene si que no- estar el peligro latente. tiene que estar el peligro latente. Y para que la bronca funcione, lo mismo. Con lo cual, ese efecto se llama underdog, que es el efecto con el cual yo, para evitar que un candidato gane, decido votar al otro. Ese es el efecto que aparentemente va a primar en la Argentina, como prima en general en México, por ejemplo, en las elecciones. Para que eso funcione, la gente tiene que tener miedo o tiene que tener bronca. Y miedo asociado a esa bronca, Claro. a que siga la situación actual. Entonces, en ese contexto, aún los números que se han visto, y he visto en privados y públicos, por supuesto, una enorme cantidad, hay que tomarlos con pinza, en virtud de que podía uno pensar, bueno, no, le conviene, y no les conviene difundir una encuesta, o no conviene que se hable respecto de una encuesta que te da ganador, porque puede terminar siendo un boomerang. Wow. Has participado en campañas en otros países, ¿no? En muchos. Quiero contar que Maximiliano es muy reconocido en lo que hace. Latinoamérica. ¿Tuviste tanto así, viste tanto idas y vueltas como acá? ¿Es una campaña distinta? ¿Qué viste? No para hacer una comparación, pero sí desde tu experiencia personal. Sí, es una campaña distinta para Argentina, digamos, hay otros países, el caso de Perú que hablábamos la otra vez, donde yo estuve en muchas campañas donde son aún más agonales que esta, bastante más ¿sí? agonales que esta. Más. México también, Guatemala sin dudas, hay países, nosotros tenemos una convivencia democrática bastante saludable comparada con la de otros países, lo que no implica que sea, digamos, nosotros vivimos esto como muy fuerte, pero gracias a Dios, digo, no murió nadie en la campaña. Pensemos en la campaña ecuatoriana, en la cual yo he Sí. trabajado también Sí. mucho tiempo en Ecuador. Digo, la diferencia entre esta campaña y esa es gigantesca. Acá se dijeron cosas fuertes, nada más. Digamos, Claro. creo que esto es un activo de nuestra democracia que hay que sostener. Pero también en alguna medida a mí me llama la atención que hay niveles de amateurismo importantes. Te doy un ejemplo. A ver. Debate Kuczynski-Keiko Fujimori. Yo estaba en ese momento en la campaña de Kuczynski. ¿Qué teníamos que preparar? El minuto final. Los minutos finales fueron bastante flojos. La falta de experiencia en debate presidencial. ¿Por qué? Porque en el minuto final normalmente se hacen tres cosas. Una, se genera algo que tenga un link emocional con la ciudadanía. Nosotros en su momento usamos una poesía que era muy cara al sentimiento de los peruanos.
¿por qué Massa no jugó con la selección justo la semana en que los clubes de fútbol se expresaron en contra de Milei? No lo entiendo. Link emocional no lo hubo. Alguna cuestión que golpea al rival tampoco lo hubo en el minuto de cierre. Y lo único que hubo es un discurso medianamente inspirador de un lado y del otro. Me parece que quedaron debiendo en esos cierres, sobre todo porque los ciudadanos se acuerdan de dos cosas, básicamente. Cómo comienza el debate y de cómo termina. Y cuando termina, el otro no tiene tiempo de responder. Claro. Creo que se ciñeron demasiado a las reglas cuando tenían la posibilidad de jugar una cosa que, si lo ves en el debate ecuatoriano estuvo, si lo ves en este caso en el debate peruano estuvo, y en este caso... No. No es como que en ese minutito final repiten el spot que escuchás en la radio. Tal cual. Que ya te lo sabes de memoria. Eso se llama mala praxis comunicacional. Claro. Decir en un debate aquello que uno puede decir en un spot es una mala praxis comunicacional. Por eso digo que nos falta todavía un poquito de experiencia en debates y sobre todo en debates entre dos actores, y quedó expresado en los 2 minutos de cierre. Delgada, ¿no? En esto, la línea de una palabra de más, una palabra de menos, sobre todo en este último tramo. Sí, y es bastante fácil nuestro rol, ¿no? Porque estamos mirando desde afuera. Habiendo estado adentro, digo, hay cosas que siempre se te escapan, ¿no? Hay cosas que siempre se te escapan. En un contexto estamos haciendo una crítica respecto de un buen debate de Massa, ¿no? Creo que estamos sí. ¿Puede servirle a Milei esto de ser amateur, si querés, en la política, como mostrarlo como que es más genuino a la hora de responder en el debate? Sí, en alguna medida. Lo que pasó es que más que genuinidad, lo que él mostró fue falta de preparación. Claro. Fue una especie de cuestión, si está en condiciones, creo que lo trató de subrayar Massa en todo momento. Ser genuino le ha servido enormemente. Digo, uno de los elementos por los cuales Milei llega hasta donde llega Milei es por ser genuino. Claro. Lo que ha pasado es que, ¿cuán genuino fue ayer? ¿Esa es la versión o una versión edulcorada de Milei? Me parece que resignó un poquito de eso y lo que mostró fue algún nivel de falta de preparación. Algo que construyó en 2 años, que es innegable, ¿no? Porque construyó una fuerza en 2 años, siendo aquel Milei que conocimos, ¿no? Tal cual, pero reflejó sus límites en las elecciones generales. Y ahí es donde a él le complicó. Al no crecer entre las PASO y los generales, debió modificar y mostró cierta dificultad en términos de su ductilidad. Digo, él se siente muy cómodo en algunos formatos, claramente el debate no es uno de ellos, y al tener que moderar un poco su discurso, mostró esa debilidad y esa falta de ductilidad que algunas otras figuras, como el caso de Massa, pero algunos otros sí tienen. En ese contexto, ser genuino alcanza y le alcanzó hasta donde le alcanzó, y ahora me parece que lo que mostró fue otra cosa, ¿no? Y eso sí podría mover algunas décimas o algunos puntos la definición de algunos que están dudando entre quién votar, ¿no? ¿Qué es lo que busca un votante? Porque si bien ser genuino probablemente no mueva mucho la aguja, porque Massa también ha pasado por muchos partidos y está hoy peleando la presidencia. ¿Qué pensás vos que busca el votante argentino en una persona respecto a los valores? Sí, respecto de ser genuino y auténtico, creo que Massa está en las antípodas de eso, ¿no? Massa está absolutamente trabajado en cada uno de los elementos. Me parece que la autenticidad va a favor de Milei, pero en principio cada votante tiene una característica particular. Si pensamos en términos agregados, te diré, hay distintas etapas, ¿no? Hay una etapa donde la expresividad es importante. Esta persona dice lo que a mí me gustaría decir. Me representa. Digo, si expresa lo que yo quiero expresar, y esa es la dimensión expresiva, digamos, de la representación. Expresa lo que yo querría decir, lo dice bien, me gusta. Creo que eso le funcionó muy bien a Milei. Hay una segunda pata, que es decir, bueno, esta persona va a tomar decisiones por mí. Bien, y es la etapa en la que se ingresa de las PASO a las generales y de las generales al balotaje. Cada vez se va moviendo más de lo expresivo a esta cuestión funcional de alguien que va a tomar decisiones por mí. En ese contexto es donde ha podido anclar su campaña Massa y donde ha hecho algún poquito de agua, te diré, Javier Milei, en este proceso de mostrar que no solo puede expresar la bronca que una porción importante de la ciudadanía siente ante la falta de respuestas de la política tradicional a sus problemas más cercanos, más cotidianos, y otra cosa es que esa misma persona sea capaz después de gestionar para que esos problemas no se repitan. Ahí me parece que está el nudo que está intentando resolver con mayor o menor éxito Javier Milei, ¿no? Y el nudo que intenta resolver Massa es cómo una persona que ha sido un actor fundamental de la política en los últimos años va a poder ayudar a solucionar los problemas
con los cuales viene lidiando esa misma figura política durante los últimos años sin poder solucionarlos. Claro. Ahí están, me parece, los dos nudos argumentales que deben desatar cada uno de ellos. ¿En qué se han centrado en el debate anterior? Pensando en comunicación negativa. No tanto, y sobre todo Massa, no tanto en lo que él puede hacer, sino en subrayar la incapacidad del otro para hacerlo. Claro. Entonces decía, digo, y en esto, usando una máxima, aún viniendo del Frente Renovador, absolutamente peronista. ¿Se acuerdan cuando Perón decía, no es que nosotros seamos buenos, es que los otros son peores? Son peores, claro. Entonces, básicamente es lo que ha estado tratando de subrayar en el debate del día de ayer.